En San Cristóbal, Venezuela, señor Abelardo Díaz, allí en el estado Táchira, ganó el chavismo. Era un estado que estaba en manos de la oposición, además es un estado que es fronterizo con Colombia, donde han denunciado presencia de grupos irregulares, incluso denuncias de auspicio a terroristas de las FARC en esta zona fronteriza. La oposición venía ejerciendo una labor importante de seguridad en esa zona. Ahora, ¿por qué quedó en manos del chavismo? ¿Qué cree usted que le faltó al gobernador César Pérez Vivas para mantener allí el liderazgo opositor? Bueno, mira, allí lo que sucedió, y duele mucho, no fue otra cosa sino la abstención. Lamentablemente, hace 2 meses sacamos 350.000 votos y hace 48 horas sacamos solamente 209.000 votos. Eso dice que 150.000 electores se quedaron en su casa, de manera tal que el PSUV no ganó. El que le dio el triunfo fueron los ciudadanos democráticos, los opositores que decidieron quedarse en su casa y no votar. Esa es la razón de ser por el cual perdemos un fortín y que, bueno, desde hoy ya estamos para trabajar y desde hoy ya estamos con la frente en alto para reconquistar en los próximos tiempos este estado Táchira. Un estado Táchira con una situación muy cercana con Colombia y donde hay temas que pesan mucho y hoy nos preocupa mucho la posibilidad de que el estado se haga pues o se convierta en un escenario que pueda permitir cosas que son nefastas como el narcotráfico y otras cosas en manos de personas que pudieran tener Sí. un pasado comprometido con estos temas. De Señor, manera tal que nos preocupa mucho, pero sí. repito, aquí lo que queda es que levantarse, trabajar, luchar, seguir dando cara y seguir en esta meta Sí. y en esta mira de construir una Venezuela en el escenario que se nos viene, que sea de triunfo y que pueda darse entonces la posibilidad de que podamos obtener Sí. un país mejor en los próximos En tiempos. Caracas, señor Pedro II Blanco, durante las elecciones del pasado domingo circulaban mensajes en redes sociales, en dispositivos móviles diciendo salgan a votar, no entreguen el país. La gente de la oposición terminó aburrida luego de la derrota de las presidenciales. Ahí estamos viendo que solamente se ganaron 3 estados. Bueno, no solo aburrida, como te he dicho, hay toda una intoxicación electoral que ha sido perfectamente montada por el gobierno para que el venezolano definitivamente desista, el venezolano que está comprometido íntimamente con el modelo democrático y plural. Pero, sin embargo, es una tarea de nosotros, es una tarea de la dirigencia de la oposición venezolana, así como hacer la crítica con contundencia de todo esto que ha venido ocurriendo desde el gobierno para apoderarse, para treparse en el poder, usando todos los mecanismos, por indecorosos que sean. Es una tarea de nosotros también, desde la unidad opositora venezolana, estudiar, analizar, profundizar el porqué esos venezolanos que hace 2 meses salieron a votar entusiastamente por Enrique Capriles para las elecciones presidenciales, ahora no lo hicieron. Por supuesto que hay muchos argumentos, por supuesto que hay muchas realidades penosas, incluso de comentarlas, de cómo está haciendo el gobierno para, vuelvo y repito, apoderarse del poder y concentrarlo todo en el poder central. Sin embargo, esa revisión pasa porque los dirigentes de la unidad democrática, todos nosotros, observemos aguas adentro los mecanismos que usemos para escoger nuestros candidatos, para seleccionar nuestros candidatos, los tiempos de nuestros candidatos. Yo, por ejemplo, cuando se determinó que el día 12 de febrero íbamos a escoger no solo el candidato presidencial, sino también los candidatos a gobernadores, también los candidatos a alcaldes, que serían 14 o 16 meses después, yo dije que eso no era procedente ni conveniente, porque una cosa es la fotografía
electoral de un estado o de un municipio en un momento, y otra cosa es la fotografía y la realidad electoral meses o un año y tanto Señor después. Segundo Blanco. Entonces, todas esas cosas son lo que hay que llevar a la mesa del debate y la discusión. Permítame también consultar la opinión del señor Rafael Poleo en Miami. ¿Qué debería hacer la oposición? Bien, el anhelo de todos los venezolanos y de todos los latinoamericanos es la pronta recuperación del presidente Hugo Chávez, pero es una responsabilidad política saber que si el 10 de enero el presidente no está posesionado, deben ser convocadas a nuevas elecciones. Pero por el último mapa electoral, el chavismo volvería a derrotar a la oposición en cabeza de Nicolás Maduro. Mira, la inteligencia y los recursos que debieron dedicarse a las elecciones regionales se dedicaron en gran medida a las elecciones presidenciales que se van a presentar por la inevitable y por la inminente inhabilitación física del presidente Chávez. La intriga en torno a la candidatura presidencial nos está haciendo muchísimo daño. Hay gente que no piensa, gente del más alto nivel que no piensa sino en función de eso. Y las elecciones regionales fueron desatendidas o no hubo el suficiente respaldo a determinados candidatos porque podían ser aspirantes a la candidatura presidencial. Eso es algo que nos ha minado. La oposición está minada. Ahí hay que ventilar las cosas de una vez, abrir las puertas y decir claramente lo que está pasando. Porque esa es otra. Hoy yo he oído a las personas interrogadas en este programa criterios mucho más sólidos de los que le estoy oyendo a mis amigos personales, la mayoría de ellos dirigentes nacionales de los partidos democráticos. En los dirigentes nacionales de los partidos democráticos no hay sino lugares comunes, no hay una profundidad en el análisis, no hay una determinación de encontrar la verdad, sino de ocultarla en función de la aspiración presidencial en estas elecciones que se van a presentar por la incapacidad física de Hugo Chávez. Vamos a hacer una segunda pausa comercial en el programa La Noche. Al regresar revisaremos cómo, a pesar de la derrota electoral de la oposición en las elecciones regionales, Enrique Capriles mantuvo su trono y sigue siendo el hombre fuerte de la oposición.